¿Por qué la diferencia? La diferencia es en abril de 2009 realmente no sabíamos qué estaba pasando. Solamente las personas que acudieron, al principio, las personas que acudieron al hospital, un buen porcentaje de esas personas murieron. ¿Y por qué fue así? Porque eso fue una cosa de selección adversa. En ese momento, las únicas personas que acudieron al hospital fueron las personas que no muy grave o tenían sexo. Si no, no entraron. Pero después de cuando hubo esa emergencia, el gobierno abrieron todos los hospitales para cualquier persona. Entonces cualquier persona con influenza pudieron acudir a cualquier hospital. ¿Y qué pasó? Bueno, un montón de gente entraron al hospital. Alguien tiene dolor de estómago, entraron al hospital H1N1. ¿Por qué? Porque no cuesta nada, ¿no? Eso es la parte que vemos de seguros, que si es gratis o es barato, eso atrae a mucha gente. Y eso es la parte de que aprendemos en actuaría, ¿no? De cómo diseñar un producto para que no atrae los riesgos malos no estamos subsidiando a las personas en una manera u otra. Y eso se ve claramente en los datos de ese periodo. Entonces, cuando vino la primera ola, estábamos pensando que la medida funcionó, pero ¿qué tipo de medida tomaron? Bueno, primero las máscaras, todo el mundo tenía las máscaras, clausura de las escuelas, estadios, y todo el mundo estaba lavando manos. De hecho, si ustedes, probablemente nadie de ustedes estaban en 2009 en el ITAM, en ese momento, si ahora ustedes van a un baño, aquí hay una cosa que dispensa jabón. En ese momento, la mitad de los baños no tenían una dispensora de jabón y otra mitad no funcionaba. Tú tenías que traer tu propio jabón para lavar las manos. Y en ese momento cambió la cultura del ITAM. De repente todo está en orden y todo el mundo está muy atento con esa cosa. Esa historia de si funcionó eso hubiera sido creíble si no hubiéramos tenido otras olas. Pero otras olas nos dicen, tal vez esa medida no hizo absolutamente nada. Y justamente por esa razón, ahorita cuando tenemos olas mucho más grandes, el gobierno no hace nada, porque dice, bueno, eso se va a salir solito, no va a durar. La otra parte fue qué sucedió en Estados Unidos. Si vemos, la acusación fue en Estados Unidos que los mexicanos trajeron el virus a Estados Unidos. Entonces, supongamos que esa hipótesis es cierta. Entonces, supongamos que aquí tenemos per cápita, por estado, cuántas personas están afectadas. Y aquí ponemos proporción de personas hispanohablantes. Entonces, si es cierto que los mexicanos trajeron ese virus, ¿cuál sería la relación entre estos dos? ¿Sería una cosa positiva o negativa? Una cosa positiva, ¿no? Más hispanohablantes, más infección, proporcionalmente. Pero cuando hacemos los datos reales, así
quizá. No hay ninguna relación. Si hay una relación, es una cosa negativa, tal vez. De hecho, ese es Wisconsin, uno de los estados que menos hispanohablantes tiene, que tenía un nivel de infección mucho más allá del resto de los estados. Y eso es Connecticut. Connecticut tampoco tiene hispanohablante. Nueva York está por ahí. Y si vemos las cifras a través de tiempo, así se ve. Es cierto que había algún momento donde el número de casos fue mayor en México que Estados Unidos, pero no por mucho tiempo. Al inicio no se ve bien porque la escala es más grande. Al inicio fue más número de casos en Estados Unidos y después otra vez subieron en una forma impresionante. Nosotros teníamos la idea de tal vez viene realmente de Estados Unidos y hemos comprobado que sí es así. Y si vemos las cifras a nivel global, tenemos dos fotografías. Uno es de junio de 2009 y otro es de agosto de 2009. Entonces, recuerdan que al inicio México estaba en la vanguardia de número de casos, pero en junio ya en términos per cápita, México estaba en quinto lugar, sexto lugar. Entonces, en lugar de México y Estados Unidos, había Australia, Chile, y si vemos en agosto, Australia, Chile y Nueva Zelanda. ¿Por qué viene Australia, Chile y Nueva Zelanda tan importante en agosto? Bueno, básicamente si pensamos realmente cuando se afecta influenza en un país, ¿en qué temporada se afecta? Invierno. Y si damos cuenta que junio, agosto es invierno en otro lado del mundo, ¿no? En el hemisferio del sur. Y así empieza a tener más casos en Australia, Chile y Nueva Zelanda. Y eso se ve claramente con datos. Entonces, decir que México fue el país originario de ese virus no está comprobado con los datos. Y eso es que demostramos aquí. Entonces, nosotros estamos calculando con datos qué está pasando en México. Entonces empezamos a hacer colocar datos de mi compañero fue yo dije, bueno, vamos a ir al metro y ahí hay mucha gente y vamos a contar cuántas personas traen una máscara. Entonces así pusimos a medir las personas con máscaras. Entonces hicimos dos cosas. Uno es medir las máscaras de las personas que están entrando y saliendo de las estaciones del metro. Y normalmente pensamos cuando tarificamos algún producto en seguros de vida, por ejemplo, tomamos dos cosas comúnmente, ¿no? Edad y sexo. Entonces era muy difícil de adivinar la edad de la persona y no era posible
acercar a la gente y decir, oye, ¿qué edad tiene? No era posible que había ola de personas saliendo, entrando al metro. Pues, lo que hicimos es decir, bueno, vamos a notar el sexo de la persona, ¿no? Y en general, no, si una persona está saliendo, notamos el sexo, hombre, mujeres. A veces salieron unas personas que dicen, no sé, déjame mirar. Lo que observamos aquí es, había una caída de uso de las máscaras a través del tiempo. Es el tiempo de pánico, ya no hay pánico. Esa bajada es obvia. La otra parte que no sabíamos cuando estábamos viendo los resultados fue que en cada momento, si ustedes dan cuenta, había más mujeres que estaban utilizando las máscaras que los hombres. Y eso es algo consistente con cualquier tipo de situación de riesgo. Si vemos datos de los hombres y mujeres, qué tan riesgo toman, es contundente. Hay datos, por ejemplo, de homicidios, los hombres más, de suicidio, más de los hombres y otros tipos de cualquier actividad riesgosa es claro. Y eso refleja aquí también. Eso fue nuestra primera observación de esa cosa. Recuerden que cuando estábamos notando esas cosas no teníamos menor idea de cómo van a salir las cosas, pero eso después, analizando los datos cuidadosamente, así sale. El segundo fue, recuerden que estábamos también viendo los datos de los taxistas y los choferes de camiones. Entonces, esa cosa abajo es de los camioneros, choferes de los peceros. Primero se sube, pum, y luego el siguiente día se baja. La razón fue que en ese momento, 28 de abril, el gobierno de la ciudad pone en marcha, sacó una circular diciendo que si no trae una máscara y los guantes, los choferes de camiones, vamos a multar 2,000 pesos por infracción. Entonces la policía agarraron a los camioneros y, bueno, básicamente dijeron, si tú no me das 200 pesos, te voy a cobrar 2,000. ¿Cómo sucede? Pero eso enojaron mucho a los choferes. Ellos fueron al centro de la ciudad, manifestaron enfrente del Palacio Nacional, y el gobierno de la ciudad, ok, tú a partir de mañana no tienes que poner esas cosas. Y eso es justamente que sucede. Aquí está la protesta y el siguiente día cae el uso. Clarísimo. Otra vez, cuando estábamos contando esas cosas, no teníamos menor idea de cómo van a salir las cosas. La otra cosa que sale muy claro es de los taxistas. Aunque los choferes de camiones no estaban utilizando las máscaras, los taxistas siguieron a utilizar.